así, era muy grande, sí, era muy alto, pasaba todo el techo, era, no sé, era muy grande, muy grande. Hay ángeles muy grandes y hay ángeles chiquitos. No, todos los ángeles no, hay de todo tipo. Hay ángeles muy, muy grandes. Pasaba el techo. Amén. Yo digo, ¿será por lo que voy a hablar hoy? Esto que voy a hablar hoy, eh, creo yo, no sé si puedo estar equivocado, pero prepárese, ¿sí? Si usted no está de acuerdo, no entiende, déjelo ahí, déjelo en el freezer. Creo que, no sé, puedo equivocarme, pero creo que no se ha hablado en ningún lugar de esto. Miren, vamos a leer en Mateo. Me da hasta Mateo capítulo 6. Si no lo ve de esta manera o dice, bueno, déjelo en el freezer, yo sé que, que es cuando uno escucha algo nuevo o algo diferente que choca con lo que siempre he creído y pensado y entendido, de repente cuesta, ¿verdad? Pero esto es algo que el Señor, bueno, ha estado hablando así como es, me ha pasado lo mismo que la fe. Por mucho tiempo yo no he hablado de la fe, he dejado ahí en el freezer. He escuchado, ¿verdad?, que la gente habla de fe y habla a su manera y siempre yo tenía mis preguntas, mis dudas. Entonces yo no hablaba de esto y esto que vamos a hablar hoy, tampoco he hablado, yo creo que no he hablado nunca de esto de esta manera que voy a hablar. Y he escuchado, ¿verdad? Y le escucho a la gente y he escuchado a los hermanos hablar de esto. Y yo siempre he tenido ahí mis preguntas. Y se trata de la voluntad del Señor, de la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo es su voluntad? Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez le preguntaron al Señor cómo funciona su voluntad? Porque yo sé, si yo les pregunto a ustedes, ¿le preguntaron ustedes alguna vez al Padre cuál es su voluntad? ¿Le preguntaron? ¿Le han preguntado? Nadie le pregunta. Bueno, ¿le han preguntado cuál es la voluntad? ¿Cuál es su voluntad? ¿No? Todos los días le preguntan. ¿Sí? Le preguntan cuál es su voluntad en lo que sea. ¿Le ha preguntado alguna vez en su vida cuál es la voluntad en eso que usted estaba creyendo, queriendo, viviendo? ¿No? ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer es eso, ¿verdad? Pero le ha preguntado, esto sí que si no, si alguno nomás lo otro, esto sí que ya le ha preguntado cómo funciona su voluntad alguna vez, ¿no? Ah, entonces ya sabe cómo funciona, si nunca ha preguntado. Por eso es que yo siempre me callaba en este tema, porque cómo funciona, cómo es, porque es como que ya lo sabemos, ¿verdad? Es voluntad y ya está. Miren, vamos a leer en Mateo, que es, este pasaje lo sabemos muy bien. El Mateo capítulo 6, versículo 10. Yo me he preguntado mucho de esto. ¿Por qué? Porque he mirado allá afuera
versículo 10. ¿Sí? He mirado afuera, ¿verdad? Y muchas veces he dicho, bueno, realmente cuál era la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? En esta área. Y dice, usted sabe, esta es la oración que Jesús nos dejó. Y dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también sea en la tierra. Y esto puede ser rápido o puede tardar mucho, lo que le voy a hablar. Puede que aquí acabemos o puede que nos vayamos para largo, ¿verdad? Y yo me preguntaba, pero ¿cómo es su voluntad? ¿Cómo funciona? Hágase tu voluntad así como es en el cielo. Pero la voluntad del Padre siempre es en el cielo. ¿Y cómo es en la tierra? ¿Cómo tiene que ser en la tierra? ¿Cómo funciona? Porque ocurren cosas. Usted no se pregunta por qué ocurren las cosas. Entonces es la voluntad del Padre que ocurran las cosas, ¿verdad? Vivimos en este mundo y pasan cosas, nos pasan cosas. ¿Era la voluntad de nuestro Padre que nos pase? ¿O no se pregunta? Usted vive y ya. Yo lo uso vivo y ya está. No me pregunto de estas cosas. Ocurren cosas en nuestra vida. Yo me pregunto y le pregunto mucho al Señor. Y le pregunto mucho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo funciona? No entiendo. Hazme entender. Miren, vamos en San Juan. Y aquí vamos a ver un poco cómo San Juan capítulo 18, versículo 6. No, 36. 18, 36. San Juan 18, 36. Y aquí empieza a moverme algo en el espíritu. Versículo 36. A moverme y a decir, y esto es algo que en este tiempo lo he como que asimilado más y entendido más, justamente por la palabra que el Señor nos ha dado de no juzgar, de no mirar allá afuera con nuestros ojos naturales. Y es como que se me empezó a aclarar más esta pregunta y a entender más cómo funciona esto. Y Jesús aquí estaba hablando, estaba diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, si su reino no es de aquí, ¿cómo funciona su voluntad? ¿Cuál es su voluntad entonces? Porque dice, sea como es en el cielo, sea en la tierra. ¿Cómo funciona? ¿Cómo encontramos su voluntad? Si no tenemos que juzgar. ¿Cuál es la voluntad del Padre en nuestra vida? Su reino no es de aquí, su reino es del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad? Mi reino no es de este mundo. Podemos leer el pasaje que Jesús estaba a punto de ser crucificado y Jesús le dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre en Cristo? ¿Cuál era la voluntad del Padre en Cristo? Si esto mínimo tiene que preguntarse esto. ¿Cuál era la voluntad del Padre en ese momento? Porque Jesús le dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué se refería Jesús? ¿Cuál era la voluntad del Padre para Cristo en ese momento? No. No me responda con mi pregunta. No, pero no te vayas. Quiero que me respondan eso. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Cristo en ese momento? ¿Seguros? Creo. ¿Seguros? ¿Se juegan? ¿Pasan el examen con eso? ¿Están seguros? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que la voluntad de un padre es que muera su hijo? Pero
No se vayan tan lejos, vamos paso por paso. Ya llegaremos a la resurrección. ¿Ustedes creen que la voluntad, que Jesús le estaba diciendo? Estaba orando y él estaba viendo que le iban, todo lo que le iban a hacer. ¿Sí? Vamos paso por paso. No, vaya, yo ya sé toda la película y ya, no. Vamos escena por escena. En ese momento Jesús estaba orando, él estaba viendo lo que le iban a hacer. ¿Y qué le dijo Jesús? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Pero él estaba viendo qué era la copa que tenía que beber. El sufrimiento, el dolor. ¿Y qué le dijo Jesús? Pasa de mí esta copa. ¿Era la voluntad del Padre que él viviera eso? ¿Que él tomara esa copa? ¿Pero era la voluntad que Cristo viva eso? Respóndase desde su corazón. Respóndase usted como padre. ¿Era la voluntad de Dios, de nuestro Padre, que Él sufra eso? No, o sí o no. No hay, acá no hay, esto es como un examen. Dos respuestas. ¿Sí o no? No. ¿O sí o no? ¿Era la voluntad del Padre que Él muera y que sufra todo eso? ¿Sí? Como padre. Usted como padre quiere que su hijo sufra eso. Es tu voluntad como padre que tu hijo pase eso. ¿Y usted cree que usted es diferente a Dios? ¿Usted es diferente a Él? Porque entonces es diferente. Si Él, entonces ese es un Dios diferente. Vamos paso por paso. Porque si quiere unir toda la película, no va a entender otra vez al final. ¿Era la voluntad del Padre que Él sufra eso? No. ¿Cuál era la voluntad del Padre entonces? ¿Cuál fue siempre la voluntad del Padre en Cristo? Dice, mi reino no es de este mundo. Por eso le decía, oye, ¿cuál era la voluntad del Padre? Su reino no es de este mundo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre en tu vida? ¿Cuál es la voluntad? ¿No sabe? ¿No? Tenemos que volver atrás y repetir todo. ¿Cuál es la voluntad del Padre en tu vida? Nadie. Alguien que se atreva. ¿Cuál es la voluntad de tu Padre para ti? ¿Qué? Por ahí vamos. Pero algo más. Falta una palabra más. Olvídense, salvación. Eso es un regalo. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida? Que manifestemos a Cristo, que manifestemos lo eterno. ¿Por qué? Porque Él es el Rey del universo. Él dice, no soy Rey de este mundo, sino soy Rey de todo. ¿Y cuál es mi voluntad? Que tú manifiestes lo eterno. ¿Cuál era la voluntad del Padre en Cristo? Que Él manifieste. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Jesús fue el primo? O sea que no había ni uno. ¿Qué necesitaba el Padre? Que se manifieste uno. Que se manifieste el primero. ¿Cuál era la voluntad desde el inicio del Padre en Cristo? Que se manifieste el Hijo. ¿Era su voluntad que le crucifiquen? No, claro que no, pero lo sabía. Claro que lo sabía. Sabía que cuando se manifestara el Hijo,
iba a ser crucificado, iba a morir. Él lo sabía, ¿era su voluntad? No, nunca fue su voluntad. Nunca fue su voluntad. No, Lucio, él quiso que pase eso. Claro que no. Una cosa es querer, otra cosa es saber lo que va a pasar. Es muy diferente. Porque ese padre es el padre al que yo sirvo. No al padre sádico que manda y matar a todo el mundo. Sí, yo no lo conozco. Y hay mucha gente que le va a cuestionar esto en algún momento y le va a decir, pero ¿cómo un Dios tan sádico va a mandar matar a su hijo? Le vas a preguntar, van a haber gente que le van a preguntar en este tiempo. ¿Cómo es que vos crees en un Dios tan sádico que manda a matar a su hijo? Y te vas a quedar, no, él quiso que le maten y porque tenía que morir por nosotros para que... No, nunca fue su voluntad. La voluntad era que se manifieste lo eterno de Cristo en la tierra. Que se manifieste el Hijo y que Él sea el primero. Pero sabía que tenía que morir, sabía que le iban a matar, sabía que Satanás estaba esperando. Lea la historia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los sabios que se fueron junto a Herodes? Herodes era, ya los dibujitos ya tanto. ¿Qué se fueron? Los sabios se fueron y Herodes, ¿qué les dijo? Si le encuentran, avísenme. ¿Por qué? Porque él siempre le estuvo buscando, siempre Satanás estuvo buscando al primero, porque sabía que se iba a manifestar. Siempre le estuvo buscando para matarle. ¿Se acuerdan? Mataron a todos los niños. ¿Sí? Cuando Jesús nació, ¿qué pasó? Mataron a todos los niños. Tuvo que esconderse, porque siempre estuvo buscando las tinieblas matar al Hijo. Y eso ya lo sabía el Padre desde el inicio, que cuando el Hijo venga aquí, iba a morir. ¿Era su voluntad? Claro que no, pero tenía que manifestarse el Hijo. Es el ABC de entender. Si va por este entendimiento, va a entender la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu vida? Manifestar el reino. ¿Cuál es la voluntad del Padre en tu vida? ¿Que vivas en Tarumandú, o en Costa Sosa, o en San Carlos, o en Areguá, o en Limpio, o en donde sea? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué? Que sea donde vivas, manifiestes el reino. Tú decides. No, Lucio, pero yo quiero saber dónde Dios me quiere poner, ¿en San Carlos o en Tarumandú? Porque yo quiero que Él me muestre. Decide. Pero su voluntad es que donde tú decidas, manifiesta el reino. No, Lucio, pero Él ya sabe mi vida y yo quiero que Él me diga dónde yo voy a vivir, con quién me voy a casar. A alguno le habrá pasado, ¿verdad? Que vino un ángel y vino el Espíritu Santo y le dijo, este va a ser tu barrio, esta va a ser tu casa, o con este te vas a casar. ¿Habrá pasado alguna vez? No sé. Habrá pasado, pero lo que vivimos, lo normal es, nosotros decidimos. ¿No acaso Cristo no decidió? ¿Qué dijo Jesús? Si yo quisiera, ¿qué decía ahí? ¿Qué dice? Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían por mí. Y hay otro pasaje que dice, si yo quisiera, enviaría ángeles. Si yo quisiera. ¿Por qué? Porque la tierra, el mundo natural, ha sido entregado ¿a quién? No. La tierra, este mundo natural, ¿a quién se les entregó? A los hijos. ¿Y quién le entregó a Satanás? Los hijos. ¿Y quién devolvió al reino? Cristo. ¿Y ahora a quién le pertenece? A nosotros. El reino natural, este mundo natural, nos pertenece a nosotros. O sea que donde decides vivir, te pertenece a ti. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Que manifiestes el reino. Sea donde sea.
hagas lo que hagas. No, Lucio, pero Él sabe, como me decía mi esposa ahora, pues si Él sabe qué me conviene. Él sabe qué me conviene. Y sí, nosotros pensamos de esa manera, qué me conviene y qué no me conviene. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué? Porque es justo. ¿Qué te conviene? ¿Vivir aquí o vivir en la China? Él lo que quiere es que manifestemos el reino, sea donde sea que estemos, sea donde vivamos, sea con quien nos casemos. Él quiere que manifestemos el reino. Para eso nos casamos, para manifestar el reino. No, Lucio, pero yo quiero casarme con mi alma gemela y que todo sea amor y paz y yo no tenga que hacer nada para morir y manifestar el reino. Algunos se habrán casado con su alma gemela, no sé yo. Bendito sea el que se haya casado con su alma gemela y haya sido todo perfecto en su vida. Gloria a Dios. Pero en lo general, nos casamos ¿para qué? Para manifestar el reino. Para traer hijos en ese lugar y que entiendan el reino. No sé, pero yo quiero que Dios me diga quién es, quién va a ser. Porque yo no quiero elegir, yo quiero que Él elija. Su reino no es. Este mundo nos pertenece. Ahora otra cosa es la voluntad del Padre cuando yo le sirvo a Él. Cuando yo entro en la obra, cuando yo entro en el ministerio, yo entro en su voluntad. ¿A dónde quieres que vaya a predicar? Aquí. ¿Qué quieres que haga? Voy allá. Confirmo eso. Pero en nuestra vida, me decía, vuelvo otra vez porque esto me habló mucho cuando ella me decía, y él sabe qué me conviene, Él sabe mis gustos. Claro que sabe tus gustos, si Él te creó. Pero ¿quién tiene que descubrir esos gustos? Uno mismo tiene que descubrir eso. Porque la palabra que yo le diga todo a mi hijo ya. Para eso venimos a la vida y por eso vivimos día a día, para caminar día a día. Y vamos caminando día a día y es por fe, cada día, paso a paso. Y vamos descubriendo lo que somos, vamos descubriendo lo que se manifiesta en nosotros, es paso a paso. Pero su voluntad siempre es que se manifieste el reino en nuestra vida, sea lo que sea que hagamos, sea que trabajemos en San Carlos o trabajemos en Tarumandú, sea donde sea que estemos, que se manifieste el reino. Decide tú. Puede ser que el Espíritu te guíe en ciertos momentos, seguro. Pero a la final, ¿quién decide? Cristo dijo, Señor, no se haga tu voluntad, pero yo decido. Yo decido. Yo decido dar ese paso. Y si yo decidí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si yo he decidido? Responsable por mis decisiones. No, es que Dios me dijo que haga. Él me dijo, si ocurre esto, Él me dijo, yo no soy responsable. Si decidiste, su voluntad, ¿cuál es? Manifiesta el reino. Ah, pero es difícil. Manifiesta el reino. Porque mi reino no es de este mundo. Mi reino es para que se manifieste por ti. Se manifiesta a través de ti. Por eso le decía al inicio, puede ser que usted diga, no, Lucio, pero Dios, todo tiene que guiarme. Claro, en el espíritu, pero en este mundo natural tenemos que decidir, tenemos que tomar decisiones como hijos. Y ahora somos hijos y vamos creciendo y somos sabios. Por eso le decía, yo esto hablé con mi esposa y le decía, si nosotros tenemos un trabajo y un trabajo que trabajamos 18 horas y yo como padre tengo que estar con mis hijos,
No hace falta que el Espíritu me diga, sé que tengo que estar con mis hijos, tengo que darme tiempo. Eso es de este mundo. No hace falta que el Espíritu te diga, es de este mundo que tengo que estar con ellos. No, Lucio, es que el Espíritu me guía a que trabaje ahí. Y bueno, 2 días o 3 máximo, y luego búscate algo que pueda ser más efectivo en lo natural. No, Lucio, por el Espíritu. Es que hay cosas que no pertenecen al Espíritu, son cosas naturales. Es como, está el fuego, meto mi mano y ¿qué pasa? ¿Me quemo? Bueno, no, voy a ver si el Espíritu me dice que meta o no meta. ¿Le va a preguntar usted a Dios eso? ¿Le va a preguntar? No, Lucio, yo es que quiero saber, que Él me diga. Hay cosas en este mundo que están por hechas, que yo tengo que crecer en ser sabio, en entendido en ciertas cosas. Y no todo esperar y achacarle a Dios. Se me hace entender, o sea, me doy a entender. Sí, hay cosas en lo natural. Por eso su reino es siempre que manifestemos. O sea, su voluntad siempre es que manifestemos el reino. Siempre. Pero hay cosas y decisiones en lo natural que nosotros tenemos que hacernos responsables. Miren, creo que anoté, en Romanos capítulo 14, este pasaje yo me lo he comido y le he preguntado y le he dicho al Señor. Romanos capítulo 14, versículo 6. Por eso le decía, esto puede ser corto o podemos irnos para largo. Romanos 6. (14:6). Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Dice, el que come, para el Señor, come. Pero el que no, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor, no come. Ah, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que coma o no coma? ¿Que viva en Targumandú o en San Carlos? ¿Que me case con ella o con esta? ¿O con él o con él? Bueno, depende, ¿verdad? Si usted es hombre o mujer, entiende, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que coma o no coma? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que viva acá o viva allá? Véalo. Si como de esto, hazlo para el Señor. Si no comes, hazlo para el Señor. Si vives en San Carlos, hazlo para el Señor. Si vives en Targumandú, hazlo para el Señor. Y da gracias. No, Lucio, pero yo quiero que el Señor me diga qué comer y qué no comer. Usted sabe, yo hace 7 años que no como carne. ¿Quién decidió? No, es que Dios me dijo que no coma porque Él me prohibió que no coma. Era su voluntad que no coma. Y nadie tiene que comer más carne. Ahí ya se levantan todos. ¿Quién decidió? Yo decidí. ¿Para quién lo hago? Para el Señor. Entonces, cuando usted coma carne, sepa para quién lo está haciendo. Ame, bendiga a ese animal que dio su vida para que usted disfrute de ese momento. Y dé gracias. Gracias por este alimento. Bendiga a este animal. Igual. Y bendiga a los próximos, a los futuros que vendrán. En mi plato los bendigo porque están comiendo el pasto. Y bendigo ese pasto, bendigo esa tierra, que llueva. Lo hago para el Señor, vivo para el Señor. Pero no sé, yo espero que el Señor te invita, ¿verdad? No, es que voy a ver si el Señor me dice que coma o no coma. Su reino no es de este mundo. ¿La comida qué es? De este mundo. ¿Quién decide en este mundo? Nosotros. ¿Qué dijo? Les entrego la tierra, gobiernen la tierra, sean soberanos, pero desde el Espíritu. Y el hombre rompió esa conexión y le entregó a Satanás. Pero Cristo vino
Y manifestó el reino y retomó eso para los hijos. Para que ahora lo que vivamos, lo vivamos desde el Espíritu. Y lo que hagamos, lo hagamos desde el Espíritu. Entonces, cada vez que se pregunte algo, ¿es la voluntad de Dios o no? Sea sabio. Hay cosas que se dan por hechas, que no lo hagas. Por eso le decía, si no entienden, tranquilo. Para no juzgar. Lea todo ese pasaje. Amén. 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 Él nos da sabiduría para vivir en este mundo. Por eso le decía, otra cosa es si yo estoy sirviendo al Señor. Soy siervo, servicio en el servicio de, usted me entiende, de los ministerios. Yo no hago lo que quiero. Yo le pido al Señor que me guíe. ¿Qué quieres? ¿Quieres que lo haga así? ¿Lo hago así? Él pone. Pero en nuestra vida personal, Él es un padre. Y el padre quiere que los hijos se desarrollen. Quiere que los hijos manifiesten el reino en lo que hay en su corazón. Por eso le decía, mi esposa me decía, pero Él sabe qué me gusta a mí. Perfecto, claro que lo sabe, pero tú tienes que descubrirlo. Y a lo mejor en ese descubrir vas a meter la pata, pero sé responsable. Y sé consciente en decir, metí la pata, estaba buscando y no era, pero ahora ya sé. Y ya no voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no era un lugar donde yo iba a poder manifestar el reino, porque todavía me falta crecer, porque miles de cosas. Pero ser responsable. Entonces, cuando te pregunten, Lucio, ¿dónde voy a vivir? ¿En San Carlos o en Tarumante? Costa Sosa, y me viene de ver que Luqueño. Costa Sosa, ¿dónde quieres que viva? En donde tú quieras. Pero donde tú quieras, sé consciente de que ahí va a haber cosas, va a haber desafíos en ese lugar, donde vas a tener que manifestar el reino. Y si vas a otro lugar, va a haber desafíos, y van a ser diferentes, y vas a tener que manifestar el reino. Si te casas con fulano, vas a tener desafíos, y vas a tener que manifestar el reino. Si te casas con mengano, va a haber otros desafíos, y vas a tener que manifestar el reino. Pero ¿cuál es el que Dios quiere? Dios quiere y tu Padre quiere que manifiestes el reino. Porque esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Y luego, obviamente, si tú no te gusta, qué sé yo, no sé qué puedo poner. A ver, no te gusta pescar y te casas con un pescador profesional, no sé. Piénsate, no es que Dios me dijo que me case, y bueno, vas a tener que saber que a él le gusta ir a pescar, mi hermana, y vas a tener que morir, y vas a tener que soportar los pescados que trae, y el olor, y sabías, o al menos que te haya engañado, ¿verdad? Y nunca te mostró que él traía pescado. Otra cosa, ¿entiende a dónde voy? El Señor quería igual que me case y yo le cambie, le transforme. Y bueno, va a pelear mucho para que deje de pescar. Vas a tener una guerra con eso. Él nos da sabiduría. Tenemos una sabiduría natural, un entendimiento natural. Entonces, cuando a alguien le pregunte cuál es la voluntad de Dios en esto, que manifiestes el reino. Sea lo que sea que decidas, pero sé sabio. Lea todo este pasaje y nos habla de no juzgar. Yo este pasaje me lo tragué muchísimo antes de dejar de comer carne. Me lo tragué, le digo, en manera de que lo leí, lo releí hasta que... ¿Sí? ¿Qué es el reino? El amor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del reino? Amor,
paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, paciencia, callado, en silencio, en paz, paciencia. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo aguanta, callado, no juzga. Porque yo ya decidí estar donde estoy. Entonces, manifiesto el reino, paciencia, amor, me callo, soporto. Porque yo decidí ir a ese lugar y manifestar el reino. Enviarle la unción. Amén. Amén. Se da cuenta, por eso le decía, yo no sé, nunca he escuchado esto, se los aseguro. Nunca he escuchado de esta manera. Siempre el Señor decide toda nuestra vida en donde he escuchado. Pero yo lo he visto de esta manera y he tardado mucho en hablar de esto. No sé cuánto tiempo. Por eso le decía, yo creo que nunca he hablado de la voluntad del Padre. En todos estos años nunca he hablado aquí de esto. ¿Por qué? Porque siempre que me han hablado, siempre que he escuchado, yo tenía preguntas. Y no tenía respuesta todavía. Entonces el Señor me decía, cállate, ya entenderás. ¿Por qué? Porque necesitaba entender cuál es su reino, cómo es su reino, cómo funciona su reino. Su reino es una persona y es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Y es manifestar a Cristo. Que venga tu reino. Cuando oramos y decimos, Señor, venga tu reino, es que manifestemos a Cristo. Que manifestemos a Cristo, sea donde estemos, sea lo que sea que hagamos. Manifestemos a Cristo. Y luego tenemos una vida natural. Tenemos gustos, tenemos talentos, tenemos dones que tenemos que desarrollar en esta vida natural. Y usted va a ir entendiendo los pasos que va dando. Amén. ¿Qué, por ejemplo? Que manifestemos su reino. Una de las lo más fácil de manifestar su reino es callarnos. Eso es infalible, como dicen. Es algo que no falla. Callarse no falla. No falla. No falla. Cuando yo me callo, por más que otra persona esté enojada y te diga cosas, tú no emitiste sonido. No emitiste nada. Y no va a haber juicio, no va a haber condenación. Lo único que te pueden decir es que, ¿por qué te callas? Háblame. Decime hasta ahí. Pero callarse es lo que más manifiesta el reino en este tiempo. Callarse y esperar y amarla a esa persona, no verla a esa persona que te está hablando y te está diciendo cosas y mirarle más allá y amarle y verle como tu hermano y solamente amarle. Eso es manifestar el reino. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús? Tenemos que ver. Usted vea en el Calvario, ¿qué hizo Jesús? Le escupían, le azotaban. ¿Qué hizo él? Se cayó. Y al final de todo le dijo, Padre, oró a su Padre y le dijo, perdónale, Padre. Pero nosotros no, Señor. Venga juicio sobre esta persona. Que le pague esto. ¿Por qué me hizo esto, Señor? Justicia en esta tierra. ¿Por qué me engañó? Justicia, Señor. Y Jesús, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. No, Señor, yo quiero que en lo natural se vea. ¿Qué es manifestar su reino? Lo primero es callarse. Luego todo lo que dice el amor, ¿verdad? Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Tiene paciencia, misericordia, tiene bondad. Cambiaría el mundo si fuéramos todos así. Cambiaría el barrio, cambiaría la familia, cambiaría todos, si todos viviéramos así. Y nadie está juzgando lo que el otro hace, lo que el otro vive, a lo que el otro le gusta.
sino que solamente le ama y respeta lo que el otro hace, respeta lo que está viviendo, cambiaría. Pero nosotros lo que queremos es cambiar. ¿Qué queremos cambiar? El mundo. Queremos cambiar el mundo de la persona. Queremos que deje de hacer lo que está haciendo. Entonces oramos y le pedimos al Señor que cambie a esta persona. Y nos enfocamos en eso, en que cambien las cosas, en que cambie lo natural. Y Jesús nos dijo, mi reino no es este mundo. Estás enfocado mal. Enfócate en mi reino. Y deja que se manifieste. Yo quiero que cambie esto. Eso es de este mundo. Eso es de este mundo. Pero ¿cómo va a cambiar? Y cuando tú des amor. Cuando tú sueltes amor. Cuando tú puedas verle con los ojos, con los ojos que tu padre te mira, tú empiezas a verle. Como te mira tu padre, perdonado. Él no te condena, Él te ama. Y de esa manera tú tienes que mirarle al otro. No en lo natural. No sé, pero yo quiero cambiar el mundo. Bueno, vas a tener muchas peleas si quieres cambiar el mundo. Muchas batallas. Algunas vas a ganar, otras vas a perder. Pero la voluntad de nuestro Padre, ¿cuál es? Manifestar su reino. Manifestar su reino, sea donde sea que estemos, sea lo que sea que hagamos, manifestemos su reino. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Esa es la voluntad. Esa siempre ha sido su voluntad. Por eso le decía hoy al inicio. Por eso le decía al inicio, escucha luego esto. Le decía al inicio, si usted, esto yo creo que nunca se habló en ningún lugar, porque siempre nos han hablado de eso, que Dios me tiene que guiar, con quién casarme, dónde ir a vivir, qué hacer, Él me tiene que decir todo. Pero Él es un padre, y el padre, yo estoy expectante por ver la vida de mis hijos, por ver cómo eso se desarrollan, qué hacen, dónde van a vivir. Estoy expectante, pero yo no quiero decirles a ellos, tienes que vivir acá, tienes que ir allá, tienes que casarte con un fulano. Lo que menos quiero hacer es eso. Yo como padre estoy queriendo disfrutar de ese proceso con ellos, de vivir ese proceso, de gozarme en ese proceso, pero no controlarles. Por eso existe el libre albedrío. No controlarles. Claro que sí. Amén. Tú lo has dicho, consejo. Tu consejo, por eso, una cosa es consejo, otra cosa es que te diga, esto es. Pero ¿qué pasa si viene tu hijo y te dice, mamá, ¿con quién me caso? ¿Con fulana o con mengana? Mamá, ¿con quién me caso? Tú decides. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿con quién se va a casar? ¿Cuál va a ser tu consejo? Hijo o hija, con la que decidas, la voluntad de tu padre va a ser siempre que manifiestes el reino. Si te casas con esta, estos van a ser tus problemas. Si te casas con esta, estos van a ser tus problemas. Vos decidís. Ese es mi consejo, vos decidís. Pero mi voluntad como padre es que vos manifiestes el reino, sea que con ella o con él. Esa es mi voluntad. Esa es mi voluntad. Porque ¿cuál es más perfecta? No existe. ¿Cuál es el barrio más perfecto? ¿San Carlos o Tarumandú? Tiene sus desafíos, cada lugar tiene sus desafíos. Señor, ¿en qué barrio querés que viva? ¿En San Carlos o en Tarumandú? Mi hijo, aquí está, mira, acá hay esto y acá hay lo otro. Mi voluntad es
Ve y manifiesta. No, Lucio, pero yo quiero que él me diga, que me confirme que en San Carlos. Y bueno, te va a mandar una sancarleña para que te case con una de San Carlos. Y ahí te confirmó, ¿verdad? Al final, tú vas a decidir. Nosotros decidimos, en este mundo natural, nosotros decidimos. Él nos entregó el mundo natural para que Él gobierne desde nuestro corazón, porque su reino no es de este mundo. Jesús lo dijo, si mi reino fuera de este mundo, enviaría a mis siervos para que peleen por mí. Si su reino fuera de este mundo, Él iba a ser coronado en ese momento de rey de Israel natural. Nunca fue. Él siempre quiso gobernar desde nuestro corazón y que nosotros seamos sabios en las decisiones que tomamos y entendidos y responsables. Porque es fácil decir, no, Dios me dijo que haga esto y voy a buscar que Dios me diga y yo, no, Dios me dijo y voy. Y luego, hay momentos, seguros que lo hay. Hay personas, seguros que lo hay. Pero por eso yo le decía al inicio, bendito el ungido que vinieron ángeles y el Espíritu Santo le dijo, con esta te casas. Bendito. Si ocurrió, y si le ocurrió así, hermoso. Pero generalmente tenemos que decidir. Y generalmente tenemos que ser conscientes en las decisiones que tomamos. Pero su voluntad siempre va a ser una. Que sea la decisión que tomemos, que manifestemos el reino. Esa siempre va a ser su voluntad. Eso no va a cambiar. Siempre va a ser su voluntad. Que manifestemos el reino. Y si manifestamos el reino, donde sea que hayamos decidido estar o hacer, algo va a ocurrir ahí. Algo se va a mover ahí. Algo va a pasar ahí. Sea lo que sea que hemos decidido, algo se va a mover porque yo estoy manifestando su reino. Yo he decidido. Por eso le decía, esto me tomó años en hablarles. Entonces yo no le estoy hablando porque hoy era luna llena y me habló no, esto me tardé años y me callé y nunca hablé sobre su voluntad. Y yo sé que hay muchos aquí que saben esto. Así como de la fe, nunca hablé de su voluntad. Y me callé y le pregunté al Señor, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Por eso le preguntaba al inicio, ¿usted le ha preguntado alguna vez al Señor cómo funciona? Porque siempre hemos preguntado, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y hasta ahí. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es realmente? Y me callé y esperé. Y esperé. Y cuando entendí esto de no juzgar, cuando entendí que su reino no tiene nada que ver con lo natural, cuando entendí que su reino es un reino del Espíritu, su reino es un reino del Espíritu, no tiene nada que ver con lo natural. Su reino es un reino del Espíritu, es un reino del Espíritu, es un reino del Espíritu. ¿Por qué? Porque en el reino no se juzga. Entonces, ¿qué me conviene? En el reino no se juzga. ¿Cómo te van a decir que te conviene si en el reino no se juzga? Les digo otra vez esto porque mi esposa me preguntaba, pero él sabe que me conviene. ¿Y cómo si en el reino no se juzga? ¿Qué te conviene o qué no te conviene? Lo que te conviene es que manifiestes el reino. Eso es lo que te van a decir siempre. Siempre va a ser la misma respuesta. Sea lo que sea que estés viviendo, la misma respuesta va a ser, manifiesta el reino. Y todo cambiará, y todo se moverá. Manifiesta el reino, sea donde sea que estés. Manifiesta el reino, y verás su gloria, y verás su mano. Manifiesta el reino. ¿Pero qué tengo que hacer? Manifiesta el reino. ¿Qué tengo que hacer hoy? Manifiesta el reino. ¿Qué decisión tengo que tomar? Manifestar el reino. Y lo otro vendrá. Las puertas se abrirán y entenderás tu camino. ¿Pero qué tienes que hacer hoy? Manifestar el reino. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar hoy? Manifestar su reino. Y lo otro viene solo. Viene solo. Yo le decía, por eso le decía, esto lo medité,
lo medité. Ustedes saben que nosotros fuimos a vivir a España. Bueno, yo fui y ella también, por su lado, ¿verdad? Entonces yo he tomado decisiones en mi vida. Y si usted me pregunta, Lucio, ¿era la voluntad de Dios que vayas a vivir en España? ¿Quién decidió? Yo decidí. Yo decidí al segundo día llegar a España, ¿qué hacer? Buscar una iglesia. Antes de trabajo. Yo lo decidí. Como yo podía decir, ahora estoy lejos de mi casa, nadie me ve, nadie me conoce, viva la Pepa, puedo hacer lo que quiero, nadie me va a corregir, nadie me va a hacer esto, yo estoy acá, en el mundo, en el primer mundo, todos los placeres y todas las cosas que hay en este mundo, ¡wow! ¡Qué gusto! Puedo disfrutar ahora, ya no estoy allá en Paraguay en el tercer mundo. Ahora estoy acá. Pero yo decidí al segundo día preguntar, hablar. Y el Señor me dijo, cuando yo decidí irme, el Señor me dijo, voy a poner a personas. Voy a poner a personas que te van a guiar, que te van a hablar, que te van a mostrar. Y esto me lo dijo por un profeta, pero ¿quién decidió antes de ir? Yo lo decidí. Y el Señor empezó a mover, bueno, ya lo decidiste, ya eres un cabeza dura, te vas a ir, bueno, vamos a ver qué hay para que hagas allá para mí. Vamos para allá. Amén. Amén. ¿Son la culpa del Señor? Amén. 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 Porque no podemos tomar decisiones más acertadas o menos acertadas en esta vida. Y que alce la mano el que todas sus decisiones siempre fueron perfectas. O el que tire la primera piedra. Como, no sé, no existe ser humano que haya, al menos que sea Cristo, Jesucristo, en la tierra. Pero todos hemos fallado, todos hemos equivocado en nuestras decisiones. Tomado más acertadas o menos acertadas. ¿Pero qué vamos a estar? ¿Lamentándonos toda la vida? ¿Eso quiere el Señor? ¿Culpándonos toda la vida? ¿Acusándonos, juzgándonos toda la vida? ¿Qué quiere el Señor? Sacúdete y manifiesta el reino. Y todo esto se va a encaminar. No, pero yo es que tomé esta decisión y ya no puedo más. Sacúdete de eso. Sacúdete. Y empieza a caminar conmigo. Empieza a manifestar. Y yo voy a mostrarte. Yo voy a mostrarte lo que es correcto. Él va a poner eso en tu corazón. Va a poner esa sabiduría. Y tú lo vas a hacer.